Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 16 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Hoy tenemos la tercera y última página de Miqueas, que desde el sábado nos ha acompañado en la primera lectura de las misas de las ferias o misas entre semana. Y esta última es la más esperanzadora que las anteriores, porque es una mezcla de afirmaciones proféticas y de súplica ante Dios, ensalzando su misericordia. La confianza del profeta se basa en que Dios seguirá siendo fiel a las promesas que había hecho ya a Abraham y que pastoreará al pueblo de su heredad. Pero sobre todo se basa en que Dios seguirá haciendo lo que sabe hacer mejor, que es perdonar. Este es un retrato entrañable. ¿Qué Dios hay como tú que perdonas al pecador? Te complaces en la misericordia, arrojará en el hondo del mar todos nuestros delitos. Los que hemos escuchado, además de la voz de los profetas, lo que nos dice Jesús sobre el amor de Dios, describiéndolo como el padre del hijo pródigo o como el pastor que busca a la oveja descarriada, tenemos todavía más motivos para dejarnos llenar de esperanza y alegrarnos con esta misericordia de Dios. Es lo que compartíamos también el domingo anterior, la paciencia de Dios que da oportunidad al ser humano, que no se cansa de aguardar y de esperar el tiempo oportuno. Para nosotros mismos también es necesario oír esta buena noticia, porque todos somos débiles y nos alegramos del perdón de Dios. Normalmente en la Eucaristía iniciamos con la invocación al Señor pidiendo perdón, pero sobre todo en el sacramento de la reconciliación participamos de la victoria que Jesús consiguió en su cruz contra el pecado y el mal, aunque en estos días quizás no tengamos tanta posibilidad de acercarnos y buscar la reconciliación como en otros momentos. Y para los demás, porque no tenemos que cansarnos de proclamar esta bondad de Dios para con los débiles y pecadores. Dios deja siempre abierta la puerta a la misericordia. El Salmo refleja muy bien la idea del profeta y además nuestros sentimientos de confianza. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. La última palabra de la historia no es nuestro pecado. Es como nos dice el profeta Miqueas, el amor perdonador de nuestro Dios. El Evangelio de Mateo de hoy nos ha regalado un episodio sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo va a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciar el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él, donde no van a ser decisivos los vínculos de la sangre, sino más bien el cumplir la voluntad del Padre del cielo. Jesús no está negando los valores de la familia humana. Aquí lo que interesa subrayar es que la Iglesia va mucho más allá de una raza o de un pueblo, como antiguamente pensaba Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, a amarle a Él
más que a nuestros propios padres si fuera el caso. Jesús habla de nosotros, porque pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo en primer lugar, y por nuestra inserción con éste a la comunidad. Esos son nuestros mayores títulos de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús, porque dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. No olvidemos que la fe tiene consecuencias en la vida, queridos hermanos. Los sacramentos y en particular la Eucaristía, por ejemplo, nos piden coherencia en la conducta de cada día para que podamos ser reconocidos como verdaderos discípulos. Como María, la Madre de Jesús, que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir aquello de fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, y aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Ese es el mejor modelo para todo creyente. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y también han venido buscando cómo llenar su vida espiritual para responderle a Dios de una manera más perfecta. Así nosotros nos reunimos con hombres y mujeres de toda clase y condición para cantar, para rezar, para celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Es allí donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de creyentes en Jesús, porque todos tratamos de cumplir la voluntad del Padre. Por eso todos, con el mismo derecho, podemos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó y que de alguna manera hace real este ser familia de Dios, porque le llamamos Padre nuestro. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.